Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Buenas noches a todos los que toman el tiempo para escuchar esta sesión del curso de Consejería Bíblica. Vamos a orar y comenzamos la clase. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos para reunirnos, para abrir tu palabra. Es luz para nuestro camino y te pido que sea de mucha bendición a los pastores y los líderes que vean el video, que conectan o vean el video después y ayúdanos a ser consejeros bíblicos, que la honra y la gloria recibe tú, nuestro Dios eterno, nuestro Dios que es personal para nosotros, es nuestro Dios. Y pues te alabamos esta noche por lo que has hecho y lo que vas a hacer a través de estas clases. En el nombre de Cristo Jesús oramos, pedimos. Amén. Adelante, pastor. Voy a compartir mi pantalla. Pues estamos hablando con, estamos hablando con respecto a las disposiciones ahora de aconsejar bíblicamente. Aquí puntualmente la palabra del Señor nos lleva a tener en consideración, como decíamos la última vez, el diálogo necesario. Decíamos que no es un monólogo, donde decía que pues no tenemos que tener como un monólogo o algo así con las personas, sino puntualmente ahí la palabra de Dios habla con respecto a la necesidad de que pues nosotros estemos entendiendo qué es aquello que, bueno, el Señor va obrando en la condición de las personas, ¿no? ¿A poco no te ha pasado que en algún momento has dado por hecho alguna cosa con alguna persona, ¿no? Y de repente cuando sale la realidad, cuando ahí se hace evidente aquella cuestión pues, que tú pensabas que de ninguna manera podía ser así, te llevas unas sorpresas impresionantes, porque ahí tú te puedes dar cuenta cómo el hecho de estar teniendo una idea preconcebida o asumida, pues eso te lleva a poder tener una actitud, pues, en donde uno se ve sorprendido, pero después considerándolo, pues, de una forma real y puntual de cómo es que se está llevando a cabo nuestro actuar, pues tenemos que reconocer que fue un error nuestro, que fue algo que nosotros hemos permitido, y que finalmente tenemos que reconocer que la falla siempre estuvo de nuestro lado. Fíjate lo que vamos a ver aquí con respecto a esto. Y hay una pregunta, más bien un enunciado que dice: dar por hecho es la peor equivocación. Y dice ahí: aconsejar requiere que se corroboren las condiciones reales y no las supuestas o las asumidas de aquel que recibe el consejo. Nunca dañaremos tanto a una persona como cuando dirigimos nuestra estrategia de aconsejamiento hacia donde, entre comillas, no le duele, porque pensamos que así es verdaderamente correcto hacerlo, ¿no? Ahorita seguimos hablando de esto. Ahí dice una realidad muy trascendental, ¿no? Nosotros, ¿a poco no te pasa que muchas veces se planea el discipulado, o se marca cómo va a ser el seguimiento con una persona de un tema en particular? Por varios motivos o varias cosas que pueden estarse presentando, ¿no? En primer lugar,
puede ser que estés dirigiendo tu estrategia de aconsejamiento porque encontraste un material muy bueno, ¿no? Y piensas que, bueno, como así está el paso 1 dice esto y el paso 2 dice esto y el paso 3, entonces necesariamente tiene que ser así. Cuando en realidad nunca hemos estado tan equivocados como cuando lo hacemos así. Porque mira, eh, tenemos que entender que los materiales son una ayuda, pero no son lo que le da la dirección a lo que nosotros hacemos. Es completamente incorrecto poner eh, nuestras estrategias de consejería basadas en una forma genérica. Yo quiero que tú pienses en esto. Si tú te acercas a un editor, te va a decir, mira, no, nosotros no elaboramos los libros o los materiales teniendo en mente a alguien, sencillamente lo tratamos de una manera muy general, muy genérica, y que eso pues nos lleva a proponer diferentes ámbitos de acción, que en muchos casos a veces sí funciona, pero tenemos que considerar que los materiales no son definitivos y es algo que tú tienes que tener en cuenta para la consejería, para el discipulado, para la programación de la enseñanza de tu iglesia. No puedes estar descansando en que como en tal iglesia sí funcionó, como en tal persona sí tuvo resultado ese material, entonces es una generalidad, ¿no? La otra razón por la cual asumimos cosas incorrectas es porque tenemos a veces tanta familiaridad con las personas, es decir, que pensamos que ciertas cosas son imposibles que se presenten en tal persona. Por ejemplo, nosotros damos por hecho que los hijos de una persona que está en liderazgo en una iglesia, pues forzosamente ya son creyentes, ¿no? Y ya están unidos a la persona de Cristo, pues ya se han arrepentido de sus pecados, por pequeños que sean, ya han entendido el plan de salvación. Sin embargo, pasan los años y te llevas las sorpresas de tu vida, donde encuentras que jóvenes, y es la razón por la cual hay una desbandada de jóvenes de las iglesias, porque nunca las personas de la iglesia se ocuparon de ver si verdaderamente eran salvos. ¿Y a poco no pasa que tú ves a una persona súper entregada, súper servicial, súper dispuesta para acompañar a la visitación, para ayudar en alguna actividad, a lo mejor ya hasta da clases con los niños, y tú dices, no, hombre, o sea, este hermano, o sea, está, pero a todo lo que da. Pero debido a que asumimos de forma incorrecta las cosas, pensamos que esa persona necesariamente ha de ser salva. Y no te lo cuento de oídas, te cuento porque así pasó conmigo. O sea, yo crecí, mi mamá me estuvieron llevando a la iglesia desde que yo tengo memoria, pero en la iglesia nunca percibieron, nunca se dieron cuenta, bueno, de los problemas de pecado en los que yo estaba involucrado. Nunca se ocuparon de saber si yo era salvo, porque, pues imagínate, mi papá era el que dirigía la alabanza, entonces era así como que decían, no, pues, o sea, todos pueden ser inconversos menos este muchacho, ¿no? Cuando en realidad, cuando ya se hizo evidente, mi situación de ser inconverso, ahora todo se torna hacia el otro lado y entonces era un asombro y ¿por qué, Carlos, es así? Porque es inconverso, brother, porque asumiste toda la vida que era creyente por asistir, que era salvo porque, tenemos que entender esto. El hecho que la gente haga cosas cristianas no necesariamente significa que sean cristianos. Y esa es la premisa básica o con la cual tú te tienes que aproximar a alguien.
También tenemos que tener en consideración que uno de los errores más comunes que cometemos durante el proceso de aconsejamiento en el hecho de asumir o dar por sentadas cosas, y tú te vas a dar cuenta, y sobre todo en ámbitos morales, en asuntos que tienen que ver con una índole sexual, te vas a dar cuenta de cosas que tú pensabas que eran más que claras y más que obvias. Y cuando tú ya le rascas un poquito, sale toda la porquería que traía la persona en la cabeza y que tú estuviste ahí y finalmente cuando eso pasa te das cuenta por qué no tenía resultados el aconsejamiento. Bueno, porque diste por sentadas cuestiones esenciales y elementales del conflicto que la persona está teniendo. Mira, tenemos que considerar que no necesariamente cuando una persona está padeciendo dificultades con el pecado, necesariamente es que la persona está en un estado mental de entender que su problema es el pecado. Eh, te lo repito, la persona, por más que sepa que le está yendo mal, muchas veces no asocia su situación espiritual a su situación circunstancial. ¿A qué nos referimos con esto? Que, bueno, la persona a lo mejor puede asociarlo como que es una mala racha, es un tiempo difícil, pero que no verdaderamente es resultado directo de su situación pecaminosa. Y por esa razón es importante que nosotros dispongamos de una serie de cosas esenciales. Hice una lista súper sintética que de ahí se desprenden todas las demás, ¿no? En primer lugar, vamos a el material. Mira, te vuelvo a compartir mi pantalla. Y fíjate, ahí va a hablar con respecto a qué debemos definir con seguridad antes de iniciar el aconsejamiento. Y aquí, pues yo quisiera escucharlos. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que debería de ser corroborado antes al momento de iniciar un proceso de aconsejamiento? ¿Qué piensan ustedes que debería de checarse? Pues primero que sea Daisy. salvo, Ahí está, el primer punto, pues primero que sea salvo. ¿Por qué piensa que es esencial eso, hermano Mike? porque le puedo aconsejar bíblicamente aún de manera correcta, pero si no tiene el Espíritu Santo, no lo va a discernir espiritualmente, no va a entender, digamos, Así es. espiritualmente. A lo mejor lo entiende mentalmente, pero no va a tener ningún caso continuar con la consejería sin, sin ser hijo de Dios, porque lo más importante para él es, debería ser su salvación, la salvación de su alma. Así es. Y los siguientes pasos pues se darán después. Ok. ¿Qué otra cosa, aparte del hermano Mike, piensan que sería importante tener en claro? O más bien no dar por sentado o ser de las primeras cosas que tratas de dejar en claro para ti y para la persona que está recibiendo consejería. Yo creo que es importante el primer punto definitivo, ¿no? Porque la palabra de Dios es luz, pero dice para la persona inconversa es locura, entonces pues no va a entender. Pero después yo creo que, a ver si entiendo tu pregunta, pero a veces nosotros sabemos lo que enseña la Biblia y queremos que la gente como forzar que tome el medicamento, ¿no? Tómalo. O sea, voy a tener una junta contigo y voy a compartir cómo puedes mejorar tu vida, pero no lo quieren. Y entonces estamos nada más perdiendo tiempo. Ahora, como pastor tienes que tratar situaciones que ellos no quieren. O sea, no es brincar tu responsabilidad, pero a veces nosotros queremos ayudar a una persona, estamos aventándonos, pero realmente a lo mejor será bueno antes de
preguntarles, ¿quieres este consejo? ¿Quieres consejos para las decisiones que estás haciendo? Cuando se trata de consejería, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una persona que me escribió y dice, pues no ha estado en la iglesia y pues fue quitado del grupo de la iglesia en WhatsApp y pues inmediatamente escribe a mí. Y pues yo dije, bueno, primero fue en Atizapán, yo no ni manejo el grupo de ahí, ¿no? Y ya después como empezó a decir varias cosas y tiene un novio, parece que ni es salvo, ¿no? Entonces yo puedo decir, quiero tener una cita contigo y aconsejarte cómo debes de tener pues no tener un novio que no es cristiano y todo, pero si no me está pidiendo consejo para esas cosas y no quiere, pues al final tenemos que juzgar cuándo debemos de aventarnos y cuándo no. Bueno, es una opinión que tengo. Es que eso es justo además de lo que decía el hermano Mike, a lo que yo quería llegar, que las personas en el momento de ser aconsejados, por eso es que yo siempre les sugiero, hermanos, que no repartan sesiones de consejería como si fueran dulces. Como si, bueno, todos lo quieren hacer y bueno, pues entonces todos pues tengamos un tiempo y cuando en realidad no, porque en primer lugar lo primero que debes tener en consideración es la disposición para ser aconsejado. Si no vas a estar permanentemente chocando con una barda y en donde tú le buscas por un lado y ¡pum! Ya te rebotó el hermano. Y le buscas por el otro y ¡pum! Otra vez te volvió a rebotar. Entonces, ese es el asunto esencial dentro del proceso de aconsejamiento, ¿no? Sí. ¿Quería decir usted algo, hermano? El nada más versículo bíblico, por mi punto, será, no echas tus perlas ante de los, ¿cuál es el proverbio, no? Cerdos. Ante los cerdos, ¿no? Gracias. Yo creo que ahí es el principio, ¿no? Ok, ahora aquí tenemos que tener siempre bien en claro un asunto esencial para nuestra vida, ¿no? Como lo es el hecho de tener en consideración, por ejemplo, vamos a ver ahí en el material que, a ver, espérenme tantito, vamos a ver allí en el material, como que se trabó tantito la computadora ahorita. Le decía, vamos a ver ahí en el material cómo es ahí va a pasar mi esposa, cómo es necesario para nosotros, en primer lugar, lo que dice aquí este tema, ¿no? En primer lugar, vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo al dialogar con las personas que se le acercaban. En primer lugar, vamos a ver que le llevó a considerar dónde se encontraba su fe en realidad. Y lo primero, como decía el hermano Mike, tienes que verificar si es una persona salva. Fíjate, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor, en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Y fíjate cómo la palabra de Dios va a decir allí lo siguiente. Marcos capítulo 10, versículo 20 en adelante. Dice lo siguiente. Vamos a leer un poquito antes. Dice, al seguir él su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fíjate, ahí pareciera una respuesta piadosa, donde él está teniendo un interés en las cosas espirituales, él está teniendo un interés en su alma, cuando en realidad, si de ahí pegáramos un brinco a cómo termina el relato, te das cuenta que en realidad este hombre no tenía finalidades espirituales, que no tenía pretensiones en cuanto a hacer las cosas de una manera correcta. Él sencillamente estaba interesado en validar su comportamiento para decir, ¿vieron?
yo sí soy piadoso, yo sí soy merecedor del cielo. Y por esa razón dice aquí el material que tú debes de tener en consideración como en primer punto, que le tienes que llevar a la persona a verificar en dónde se encuentra su fe. Fíjate, hay veces que las personas tienen fe en que tienen fe. ¿A qué me refiero con esto? Que su confianza está en que ellos han hecho lo necesario. Hecho me refiero a ha tenido las acciones cristianas o religiosas en cuanto a que, bueno, es que yo voy a la iglesia desde que era pequeño. Bueno, es que yo ofrendo constantemente hasta para las misiones. Bueno, es que yo me casé con una mujer cristiana, es que, pero todo te vas a dar cuenta que siempre va a sonar a obras, 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 obras. Entonces, fíjate cómo el Señor Jesucristo continúa y le responde. Y aquí no creas que el Señor Jesucristo está fallando en su dictamen. En realidad, lo que está haciendo es acercando al joven a la realidad de lo que él de ninguna manera había cumplido. Y dice ahí más adelante, versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero aquí tenemos un problema. ¿Realmente Jesús no era bueno? ¿Realmente Jesús, él sí podía decir, no, no, es que yo estoy aparte? Este es el versículo, uno de los versículos que ocupan los testigos de Jehová para hacer la distinción entre la deidad de Jehová y eh, la inferior deidad de Jesucristo. En el sentido de decir, bueno, sí es un Dios, pero es un Dios menor, porque él mismo está diciendo, hay uno solo que es bueno y ese es Dios. Lo que está haciendo Jesucristo aquí no se está descalificando a sí mismo de ninguna manera. Lo que está haciendo él es tomar una actitud de decir, tu confianza tiene que estar única y exclusivamente en Dios y su característica de este Dios es que él sí es bueno. Él no tiene la necesidad de hacer cosas buenas para ser catalogado como bueno. Él es bueno y por esa razón actúa de esa forma. Ahora tú te puedes dar cuenta que después le dice el joven, le dice los mandamientos, le dice al joven, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero si te das cuenta, son todas cosas hacia el exterior porque son cosas visibles, pues es visible que uno no adultera, que no mata, que no hurtan, que no anda diciendo falso testimonio, es visible que uno no defrauda, también es visible la honra a los padres. Y entonces este joven seguramente en ese momento se habrá subido 20 escalones más en su orgullo o en su autosuficiencia y él habrá dicho, ¡ja! Él entonces respondiendo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que él decía, listo, palomita, estoy aprobado. Y fíjate, inmediatamente ahí se hace ver en dónde estaba la fe de este joven. La fe de este muchacho se encontraba en que él había hecho lo correcto, no en el Dios que inspiraba y motivaba la ley para que nuestra vida fuera transformada. La palabra de Dios en el libro de Romanos y Gálatas menciona las dos razones por las cuales la ley fue dada y ninguna de ellas es para salvar al hombre. La primera es para que nosotros conozcamos nuestro pecado. Por esa razón dice Pablo en Romanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y después dice en el libro de Gálatas que también la razón de que la ley fue dada a nuestra vida es para que sencillamente fuéramos conducidos a Cristo. Aquí tú te das cuenta que no hay un sentir de insatisfacción o de que, o sea, sí me he esforzado, pero no lo logro, no llego. Este joven tenía fe en que él tenía fe. Si a lo mejor fuera una persona mucho más contemporánea, tenía fe en la iglesia. Seguramente tenía fe en que en su iglesia se enseñan cosas buenas,
en que la iglesia le ha hecho bien, y tú te vas a dar cuenta de cuán común es en nuestras iglesias encontrar personas que son sumamente correctos en su comportamiento, y, pero que siempre quedan cortos. Cuando ya tú esperas un fruto espiritual, ahí siempre quedan cortos. Y sabes, la razón es porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Ellos van a ser muy buenos haciendo cosas, pero cuando tú ya apelas a lo profundo, a la situación de su corazón, entonces te vas a dar cuenta que son puros inconversos. Y fíjate, entonces el Señor Jesucristo le dice, entonces Jesús mirándole le amó. Y fíjate qué concepto tan padre muestra aquí Marcos, porque no da la idea de una actitud de Jesucristo, así como que lo voltea a ver y que le voltea los ojos así como que, ay, este me viene a quitar el tiempo con estas cosas. No, al contrario, te vas a dar cuenta cómo este Señor Jesús le va a tener una actitud de decir, híjole, es que estás muy bien intencionado, pero, y ese es otro conflicto que tú vas a encontrar en el aconsejamiento, tienes que ayudarle a ver a la persona que sus intenciones no son suficientes, que por más que él esté bien intencionado, no nada más tiene que estar bien intencionado, sino que su fe tiene que estar en el lugar correcto. Y por esa razón dice versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto guardado en mi juventud, mirándole le amor y le dijo, una cosa te falta, versículo 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora fíjate lo que va a suceder aquí. El Señor Jesucristo le va a decir, te falta una cosa, y en realidad es que para ser salvo hace falta una sola cosa, y es que nuestra confianza deje de estar en nosotros mismos y que pase a estar en el Señor que nos ha dado vida a nosotros. Esto es tan común en el proceso de aconsejamiento que te vas a encontrar personas frustradas, agobiadas, porque quieren ser liberados de su pecado, quieren ser libres de hábitos pecaminosos, de amargura, de rencor, de problemas con el esposo, la esposa, y diferentes cosas así. Y te vas a dar cuenta que su frustración proviene de decir, si estoy haciendo las cosas correctas, ¿por qué no pasa lo que dice la Biblia que tiene que pasar? Y es justamente porque las personas están teniendo confianza en que ellos tienen fe, no en el Dios que nos ha llevado a la fe, no en el Señor que es el que nos ha dado la fe como un regalo para ser salvos, y que en base a ese regalo es el que Él nos va sosteniendo y cada día va abriendo nuestros ojos para estar maravillados con cuán asombroso es el Señor en el que hemos creído. Y por eso es que dice que este joven se fue entristecido, porque recién allí, ¿tú por qué crees que se fue triste? Pues porque iba a tener que abandonar su verdadera fuente de confianza. Eso hizo evidente que no estaba cumpliendo la ley. Esta cuestión de no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento, él ya lo había roto. Y por esa razón es que su dinero era su ídolo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo le dice, abandona tu ídolo y ven y sígueme a mí, entonces por esa razón este joven se fue entristecido, y toda esa confianza, toda esa autovaloración que él había tenido, en realidad se va al piso cuando él tiene que considerar que no había hecho lo necesario y lo suficiente. El segundo ejemplo que podemos ver allí es cuando el Señor Jesucristo se enfrenta a el apóstol Pedro, y aquí tenemos que considerar que después de haber sido pues reconocida su fe, dice que Pedro lo confrontó con que sabía las respuestas correctas sin estar convencido de ellas. Fíjate cómo el Señor Jesucristo, ve ahí el libro de Mateo, el capítulo 16. Fíjate cómo pasa aquí las cosas, versículo 22.
dice que después de que el Señor Jesucristo anuncia que va a ser crucificado, versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor Jesucristo había unos momentos atrás le había dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, y después todo este reconocimiento de que él sabía que Jesús era Cristo. Pero cuando es confrontado con sus verdaderas motivaciones, él entonces inmediatamente fracasa y dice, no, Señor, ¿cómo que vas a ser crucificado? O sea, nos acabas de decir que vas a establecer tu iglesia y luego nos dices que vas a morir y sí les menciona algo de que va a resucitar, pero tienes que tener en consideración que el proceso de aconsejamiento necesariamente exige que tú pongas a la persona frente a su realidad, no la que ellos te pintan de ser victoriosos, fuertes y firmes en el Señor, sino que en muchas ocasiones es un diálogo aprendido que las personas tienen. Ellos saben los principios correctos porque los han escuchado, pero no están convencidos de ellos. No es algo que verdaderamente hayan apropiado a su vida y por lo tanto, cuando se tiene que hacer evidente, finalmente fracasan. Y de ahí viene la frustración y finalmente después de mucho tiempo te das cuenta que, oye, el hermano tal que se veía tan firme de repente se fue al mundo. Ah, bueno, ¿sabes eso resultado de qué fue? De que él solamente fue nutrido en su mente. Él fue nutrido en los conceptos apropiados. Y esto es muy común, por ejemplo, en jóvenes que han crecido en iglesia y por esa razón es tan necesario en el aconsejamiento con jóvenes sacarlos de la realidad de que Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Sus respuestas son, por ejemplo, oye, ¿y por qué eres salvo? Ah, pues porque Cristo murió por mis pecados. Y, y si tú murieras en ese momento, ¿dónde irías? Ah, pues al cielo, porque Cristo ya me salvó. Y te vas a dar cuenta que justo esas personas son las más difíciles de aconsejar, porque sacarlas de su estado de autoconvencimiento de las respuestas correctas sin que verdaderamente su confianza esté en eso, es todo un proceso donde tú tienes que llevar a la persona a darse cuenta que su confianza, por muy bien intencionada que sea, está en otra cosa, no en el Señor. Así que estas dos cosas son las disposiciones necesarias para el aconsejamiento. Vas a comenzar con la consejería, bueno, primero cerciórate que es hermano, para que cuando le digas, hermano, nos vemos tal día, pues sí, que sí sea hermano, porque igual y nada más es una cuestión de vocabulario, pero no hay un verdadero entendimiento de que haya sido salvo. Y en segundo lugar, bueno, cerciórate de que para ti mismo son claras las motivaciones que la persona tiene, pero también para él, y partan de allí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le presentas la condición espiritual en la que una persona se encuentra y él dice, no, no, pastor, usted está equivocado, no, yo creo que usted está, pues, entendiéndome mal, a lo mejor no me di a entender muy bien. Si la persona no acepta la condición de su realidad, y vamos a verlo más adelante, con mucho amor, creo que el mejor bien que tú le puedes hacer a esa persona es no comenzar el proceso de consejería. Porque la primer cosa a la que tú le debes de llevar es a que él reconozca y asuma su condición real, no la que él se ha convencido a sí mismo. Y aquí tenemos que considerar que muchas veces ellos mismos son culpables de su propio engaño que han presentado ante otras personas. Y por esa razón, estas dos cosas son las primeras que tienes que disponer. La nueva vida en Cristo y las motivaciones verdaderas que ellos tienen. Y te vas a dar cuenta que siempre hay una manifestación práctica cuando esas motivaciones no están siendo pues respetadas, ¿no?